Últimos 10 segundos. Ok. Hola Juan, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Qué vamos a ver? Hola. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver lo que sería los conceptos básicos para la primera entrega del TP. Con la clase de hoy, con la teórica y con la práctica, ya podrían hacer el 80% del TP. Y estos temas son, o es básicamente, la visualización de datos. Esto es algo que tal vez en alguno de los cursos cortos o rápidos que están en internet o famosos, se saltea un poco, o por lo menos a mi gusto no se le da la suficiente importancia, cuando la realidad es que es una parte absolutamente fundamental dentro de la ciencia de datos. Tal vez, no sé, no se le da importancia porque no es algo tan duro o tan exacto como muchos de los conceptos o la mayoría de los conceptos del aprendizaje automático o de la estadística, pero justamente en esa flexibilidad reside la magia de la visualización de datos. Ahora voy a ser un poco más concreto de por qué es tan importante esto, pero bueno, quería empezar ya resaltándolo como algo fundamental. Y que de nuevo para mí no se le suele dar suficiente importancia, y por eso en este curso hacemos que toda la primera parte de un TP sea básicamente esto. ¿Por qué es necesario graficar o visualizar mis datos? ¿Por qué no saco un par de métricas o miro el head de mi data frame como vimos en la práctica de Pandas y listo? ¿No? ¿Por qué necesito verlos a través de un gráfico? Bueno, las técnicas de visualización son importantes tanto para nosotros, para poder hacer bien las cosas. O sea, si nosotros entendemos bien los datos, vamos a poder no solo trabajar mejor, sino de forma más eficiente. Nos vamos a saltear pasos innecesarios que tal vez podríamos estar ocupando por no entender los datos. Muchas veces con un grafiquito simple, rápido, vos podés sacar la idea del dataset, podés descubrir un patrón importante, etcétera. Pero también es fundamental para comunicar lo que nosotros hacemos. Parte también fundamental del trabajo de la ciencia de datos es poder comunicarle al mundo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando digo un mundo, lo digo en un sentido bastante literal, porque es importante para decírselo al cliente que nos paga por analizar sus datos o hacerle un modelo predictivo, como para nuestros colegas que entienden de ciencia de datos y de estadística y que les interesa los trabajos que hacen el resto de los colegas o de la comunidad, y para el resto de los mortales, que también muchas veces la flashean viendo las cosas que uno encuentra en los datos o las cosas que hacen los modelos. Y muchas veces, si nosotros, no sé, lo explicamos en un choclo de texto, en un libro, en un paper o en un blog, está muy bien, pero le llega a un público en particular. Y muchas veces incluso a ese público en particular le cuesta, ¿no? Porque es mucho, a ver, es mucho más trabajo leer un montón de texto que ver un gráfico. Y además está, ¿no?, la famosa frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto en lo que es el análisis de datos aplica también. Y si nuestros gráficos, además de tener la información que nosotros queremos comunicar, lo hacen de forma concisa, clara, linda, ahí es cuando hacemos la diferencia. Ahí es cuando, si vos descubrís algo fantástico, pero lo comunicás mal, de forma que no se entienda, o que sea mucho trabajo entenderlo, o que se pierda el concepto importante dentro de otros conceptos menos importantes, la verdad que devaluaste tu trabajo. Ahora, vos podés hacer algo muy simple, muy tonto y comunicarlo muy bien y romperla,
por una cuestión de hacer que se entienda fácil y rápido. Entonces, es importante tanto para nosotros, para hacer un buen trabajo, como para que nuestro trabajo después se ponga en valor al comunicárselo al resto del mundo. La cantidad y tipos de gráficos disponibles es enorme. Yo diría que más que enorme es infinita, porque si bien en esta clase nosotros vamos a ver gráficos estándar, o los gráficos más populares, o los gráficos más genéricos, que pueden servir para montones de contextos, después cuando uno se mete en cada uno de los mundillos de la ciencia de datos, o un contexto en particular en que está trabajando, se abre un abanico de montones de gráficos nuevos. Y yo acá quería hacer una pequeña pausa para mostrarle algo de eso. No es algo que ustedes vayan a tener que saber, ni aplicar, ni nada por el estilo, pero quiero que se entienda esto de cada mundo, cada área de la ciencia de datos suele tener una familia de gráficos propia para la dinámica del problema. De nuevo, que se salen de los estándares, de los gráficos más comunes, como un gráfico de torta, un gráfico de barra, etcétera, que tal vez cualquier persona los conoce y se aplican y pueden servir para montones de problemas distintos, pero después cuando estamos en un contexto particular, muchas veces gráficos específicos para eso suelen ser muchísimo más interesantes. Y es más, muchos de esos gráficos fueron inventados hace no mucho tiempo por gente que trabajó mucho en eso y decía, un gráfico de tortas no me alcanza para explicar esto, no me alcanza para entenderlo. ¿Por qué no hago tal otra cosa? Y ahí les quería mostrar algo que para mí es representativo. Yo me dedico al análisis de redes sociales. En el análisis de redes sociales tenemos montones de datos que son básicamente los posteos de la gente. Ahora les voy a mostrar algo que es una discusión en Twitter. O sea, ustedes tienen toneladas de tweets. ¿Cómo podés graficar eso para entender rápidamente lo que está pasando adentro de 1 millón de tweets? Bueno, vos podrías hacer un montón de cosas, pero si lo que yo quiero entender al analizar las redes sociales es la dinámica de la sociedad en Twitter, tengo este tipo de herramientas, que es lo que les quería mostrar. A ver. Esto que ven acá es un grafo. Cada puntito es un usuario de Twitter. Para empezar también, esto es la discusión sobre Bolsonaro durante 2018, durante las elecciones en Brasil. Y acá yo tengo, cada puntito es un usuario, y un puntito está unido a otro puntito, por líneas ahí muy chiquititas, ¿ven? O sea, acá tengo mi puntito que se une a otro puntito, nada más que como tengo muchos puntos, porque tenemos a todo Brasil discutiendo en Twitter, son un montón de puntitos. Y están unidos si un usuario retuiteó a otro. Y están coloreados en base a la comunidad de pertenencia. Y están posicionados en el mapa en base a qué tanto se relacionan entre sí. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece maravilloso de este gráfico? Es que uno puede ver la grieta de la sociedad instantáneamente. O sea, si ustedes miran, yo en esta comunidad verde tengo a Bolsonaro y tengo a toda su gente que lo apoya, y lejos de ellos, acá, donde se puede ver que están lejos porque se comunican poco entre sí, y estos están cerca porque se comunican mucho, del otro lado de la grieta tenemos a Fernando Haddad, que era el candidato de Lula en ese momento en Brasil. Y entonces, a lo que voy es, con este gráfico que no es común, no lo vamos a ver hoy, no les voy a pedir que lo sepan, tal vez lo vemos en alguna clase extra, pero quería mostrarles un gráfico que se sale de lo común y que me dice mucho, muy fácilmente. Hay que entenderlos, hay que saberlos y explicarlos un poquito, pero una vez que los entendés y los ves, empezás a ver cosas que están implícitas en los datos, en las montañas de datos que tenés, de un pantallazo. Vuelvo a la diapositiva. Entonces, la cantidad de gráficos es gigante, tiende a infinito, por eso es importante conocer por lo menos los estándares, los que sirven para muchos casos, que es lo que vamos a ver hoy, pero no quedarse con eso y saber que hay un montón más y que incluso nosotros podemos inventar nuevos si
si resultan útiles. Sirven para entender de forma eficiente los datos. Como les dije, viéndolos rápidamente uno puede saber qué hay detrás de esos datos, que tal vez si a vos te muestran un Excel gigante o una montaña de tweets o lo que sea, no lo ves, pero un gráfico que te los resume hace que en 2 minutos puedas entender 1.000.000 de datos, o por lo menos lo que te interesa entender de esos datos. Como les dije, comunicar de forma clara y concisa. Si yo tengo un gráfico simple, lindo y explícito, rápidamente alguien que no es del palo lo puede entender y puede ver lo que encontré o lo que logré. Para encontrar patrones y relaciones en los datos, yo cuando después quiera empezar a hacer mis modelos de inteligencia artificial, voy a tener que entender mis datos, voy a tener que entender qué relaciones hay entre ellos, para saber qué modelo aplicar, para saber cómo transformar los datos, cómo trabajarlos, y un gráfico me lo puede decir eso rápida y fácilmente. Tengo que saber qué gráfico usar en cada caso, y eso es lo que vamos a ir viendo. Nada, si hay preguntas, párenme, porque ahí escuché un ruidito, pero no sé si era una pregunta. Me preguntaron, ¿cuál es el programa que usaste para diagramar ese grafo? Bueno, eso es algo, nada, muy específico de este mundillo. El programa se llama Gephi, que es justamente un programa para análisis de grafos. Está hecho muy específico para esto, ¿no? Y es un programita igual muy simple, muy livianito, lo puede usar cualquiera, pero bueno, está hecho, pensado para esto. Se puede hacer también con Python esto, ¿no? Nada más que para mí esto resulta más lindo. Sigo. Bueno, el análisis descriptivo es una de las partes principales. El análisis descriptivo es esto de graficar, ¿no? Le decimos por qué descriptivo, porque el gráfico me describe los datos de una forma linda y clara si hago bien el gráfico. Y bueno, como les dije, es una parte fundamental de cualquier proyecto de ciencia de datos o de investigación o entendimiento de datos en general. La agregación de datos, agregación digo porque muchas veces ver muchos datos juntos se le dice agregación, verlos combinadamente o cómo se relacionan entre sí o lo que sea. Y el resumen y la visualización son los pilares que respaldan este área, el análisis descriptivo. Y la visualización de datos es, como les dije al principio, es sumamente poderosa y quienes triunfan no solo es porque son muy grosos en lo específico de ellos, sino porque son muy grosos a la hora de explicarlo. Tratar con conjuntos de datos multidimensionales, es decir, con más de una variable, con muchas variables, con muchos atributos, con muchos features, o sea, yo tengo un dataset que tiene montones de datos para cada instancia, o sea, yo tengo, por ejemplo, no me acuerdo cómo se dice, la cadena genética de cada persona, eso tengo entendido que son montones de cromosomas y montones de datos, cientos de filas, hace que sea difícil de entender. ¿Sí? Al tener tantos atributos, empieza a ser problemático para una persona e incluso para el análisis estadístico empieza a ser difícil entenderlo. Ya que además, por lo general, estamos acostumbrados a comunicar cosas simples, ¿no? Si queremos que se entienda rápido. Y los gráficos no son simplemente imágenes lindas, o sea, son imágenes que tienen que ser lindas, que es importante, porque la información entra por los ojos, entonces si yo pongo algo feo, porque tiene feos colores, cosas chillonas o algo por el estilo, ya de entrada va a causar rechazo. Entonces tiene que tener un criterio estético, el gráfico. Yo creo que eso es algo que a nosotros en general nos cuesta, por lo menos a mí, ¿no? Todo lo que es criterio estético no es lo mío, pero es importante y hay que tener un mínimo de belleza en nuestros gráficos, por decirlo de alguna manera. Pero no tienen que tener solo eso, sino que tienen que tener contenido, o sea, tienen que tener información útil y verídica de nuestros datos. Y
no toda la información importante se puede adivinar a través del análisis estadístico. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un mínimo de estadística, que tal vez muchos ya lo saben, ya lo escucharon por ahí o ya hicieron alguna materia. Es bastante simple. Las métricas estadísticas que más suelen usarse, o sea, a mí me dan un feature o un dataset, y algo muy común que se suele hacer es sacar la media. La media es el promedio, o sea, yo tengo, por ejemplo, la altura de una determinada población, y algo que puedo hacer para empezar a entender mis datos es sacar la media y ver cuál es la altura media de esa población. A eso también se le suele agregar el desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Supónganse que la media es 1,70 m y el desvío estándar 20 centímetros. Eso lo que me dice es que el promedio de altura de mi población es 1,70 y que más o menos 20 centímetros están las mayorías de las personas. O sea que la mayoría de las personas están entre 1,50 m y 1,90 m en mi población. Entonces, uno en la práctica y en la estadística suelen usarse un montón, son como las métricas más conocidas y más famosas dentro de la estadística, y suelen usarse porque son útiles, ¿sí? No estoy diciendo que no sirvan, para nada. Pero muchas veces se quedan cortas. Uno se confía en que tiene el desvío y la media y tal vez una métrica más como la correlación, y ve esos datos y dice, ya está, entendí los datos. Bueno, acá lo que voy a mostrar es un estudio hecho por Alberto Cairo, que lo que me va a mostrar es un montón de conjuntos de dataset que tienen dos variables, X e Y, y que en todos los casos estas variables tienen la misma media, o sea, cada uno de estos es un dataset distinto, ¿no? Acá tengo X y acá tengo Y. Y en todos estos gráficos, la media de X, es decir, el promedio, es 54,3. Y el promedio de Y es 47,8. Y no solo eso, sino que los desvíos estándares también son los mismos. El desvío estándar de Y es 26,9 y el de X es 16,8. Y no solo eso, la correlación entre ellos es la misma también, menos 0,1. Todos estos gráficos que ven acá, este dinosaurio, este círculo, esta X, esta estrella, tienen exactamente las mismas métricas. Sin embargo, miren lo distintos que son estos datos. Por eso es que quiero ir de nuevo a esto de que las métricas muchas veces no alcanzan y los gráficos me muestran de forma simple por qué no alcanzan. Ahí tengo Che, Juan, un eco. Sí. Sí. Si querés ponerte el modo cursor, así se ve mejor el mouse. Sí, En los tres puntitos. No, estabas bien. O sea, poner presentar pero abajo a no, la izquierda. sí, pero no me aparece la Abajo opción. aparecen los tres puntitos y pones activar el modo puntito. Bien, Listo. me habían cambiado de lugar. Sí, por eso. Si podés mutearte porque tengo como un eco. No sé si sos vos o algún otro. Bueno. Sí. Acá les dejo el artículo. O sea, esto que está acá es un estudio, un análisis. Acá lo pueden acceder. Y acá les dejo un par de cositas más para jugar. Que se las voy a mostrar rápidamente. Lo que yo les quiero mostrar es, bueno, acá está todo lo que les conté. Y acá pueden ver las métricas que tienen cada uno de los gráficos. O sea, si se fijan, en realidad las métricas son un poquito distintas. Perdón, no sé si es esa. Esta. Las métricas son un poquito distintas entre cada uno de mis datasets. Pero la diferencia está recién en el tercer decimal. O sea, hasta el tercer decimal, todas estas métricas son exactamente iguales en todos los gráficos. Y no solo en los gráficos, sino en las transiciones entre uno y otro. Es muy loco. Nada, acá en uno de estos creo que está, bueno, acá está en cámara lenta para que vayan viendo cada una de las estimaciones y cómo tienen siempre las mismas métricas.
Bueno, nada, después métanse. Bueno, algo más que les quería mostrar ahí, que lo van a entender más al final de la clase, es esto que está acá. O sea, esto que está acá es un boxplot, Jan después lo va a explicar bien, pero así a grandes rasgos lo que te muestra es dónde se concentra la mayoría de tus datos. En esta cajita se supone que está, creo que es la mayoría de los datos. Y lo que muestra esto también es cómo distintas distribuciones de mis datos, o sea, acá tengo, cada puntito es un dato, y acá pueden ver cómo se distribuyen a lo largo de mi eje X, cómo todas estas distribuciones tienen un mismo boxplot. Acá pueden ver lo mismo, todas estas distribuciones tienen el mismo boxplot. Entonces, a lo que quiero decir es, muchas veces hay que incluso saber qué gráfico usar, porque incluso muchas veces los gráficos se quedan cortos. En este caso, por ejemplo, un boxplot no anda, pero un violin plot ya sí. Porque ven, acá, estos que están acá al costado se llaman violin plot, después los van a explicar bien, pero estos gráficos sí cambian a medida que cambian la distribución de mis datos, mientras que estos otros no. Entonces, está muy bien sacar estadísticas para empezar a entender mis datos, no hay que quedarse solo con eso, porque muchas veces hay cosas que se esconden detrás de la estadística o en el detalle de la estadística que en un gráfico se ve al toque. Y después hay que saber qué gráfico usar, porque muchas veces mismo el gráfico que vos elijas se puede quedar corto para entender la sutileza de tus datos. Bueno, ¿y por qué dentro de Machine Learning es importante también, no? O sea, está bien, quiero entender mis datos, yo ya sé mis datos, ya los conozco, porque los hice yo, los generé yo, soy experto en el dominio, no necesito entenderlos. ¿Qué me importan a mí los gráficos? Bueno, incluso, si ese es el caso, y vos solo querés entrenar modelos de Machine Learning, incluso para eso también los necesitas. Lo necesitas primero para entender cuestiones de patrones y de tipos de datos que vos tenés para saber qué modelos podés usar. O sea, muchas veces para vos implementar un modelo de Machine Learning, los modelos tienen algunos supuestos. O sea, antes de empezar a trabajar con los datos, los modelos, ¿se acuerdan como vimos con sesgo y varianza? Los modelos ya presuponen algunas cosas, ¿sí? Ya suponen que los datos van a tener cierta forma o ciertas características. Bueno, muchas veces los gráficos me muestran si mis datos respetan esos supuestos o satisfacen. También son importantes para saber si en mis datos tengo lo que se conoce como valores atípicos. Valores atípicos son outliers, después los vamos a explicar un poquito más en profundidad, pero son datos que se diferencian mucho del resto. O sea, yo tengo, por ejemplo, todos mis datos parecidos viviendo en una misma zona y tengo un outlier que está lejísimos. O sea, supónganse que yo tengo la altura de una población, me da que la media es 1,70 y que hasta 1,90 tengo la mayoría de mi población. Y sin embargo tengo una muestra que me da 2,50 metros. Bueno, eso es un outlier, porque se aleja muchísimo de la mayoría de mis datos. Y ahí yo tengo que accionar al respecto, ¿no? Porque si dejo el outlier ahí, mi modelo puede andar mal. Y los gráficos me pueden servir para rápidamente saber si hay outliers o no. Para evaluar el ajuste del modelo. Acuérdense, el ajuste del modelo es entrenar mi modelo sobre mis datos y que mi modelo entienda o lo intente qué está pasando en mis datos. ¿Y cómo sé yo si mi modelo lo entendió bien? Y bueno, muchas veces los gráficos me sirven. Saber, por ejemplo, tener por ejemplo un gráfico que me compare lo que mi modelo predice sobre los valores reales. Eso en un gráfico puedo ver rápidamente si está siendo correcto o no. Por ejemplo, cuando veamos redes neuronales, esto es muy útil para el entrenamiento de una red neuronal. También para el análisis de los residuos, cuando veamos regresiones, esto lo vamos a ver un poco mejor, pero el análisis de residuos, que es decir, cuánto le pifia mi modelo a las predicciones, me habla también de si mi modelo es adecuado o no. Entonces, no solo sirve para entender los datos y para comunicarlos, sino también me sirve para saber
qué modelo aplicar a cada uno de mis datos y si el modelo está andando bien o está entendiendo bien lo que yo quiero. O sea, sirve para todas las fases, digamos, de lo que es el workflow de la ciencia de datos. Y ahora, antes de ir a los gráficos que queremos que sepan de mínima, los estándares, los genéricos, los que sirven para muchos tipos de datos y casos, quiero hacer como un repaso de casos en los que los gráficos se usaron mal y que usarlos mal también tiene consecuencias, porque vos cuando graficás algo querés comunicar una idea, y si vos el gráfico lo haces mal, o no comunicás la idea y no se entiende, o la comunicás mal, o sea, comunicás otra cosa, o hasta podés comunicar todo lo contrario. O sea, simplemente por hacer mal un gráfico, vos podés estar mostrando lo contrario a lo que los datos dicen o a lo que vos querés decir. Entonces ahora vamos a hacer como un muestreo de gráficos que yo estuve viendo a lo largo del año pasado y un poquito de este. La mayoría son sobre el coronavirus porque, bueno, todo el mundo se puso a hacer gráficos con esto. Y bueno, mucha gente hizo un poco cualquiera. Y quiero ponerlo como ejemplo también de cómo no graficar. Bueno, este es un gráfico que habla de, según lo que dice el título, testeos por millón de habitantes. ¿Alguien me puede decir qué les parece que está mal en este gráfico? Ahí alguien comentó la escala. Exactamente. Como pueden ver, esta barrita de acá dice que es 330 y esta de acá es 7000. O sea, esto es como más de 10 veces el valor y sin embargo son casi iguales. Y mientras que las dos de 58 también está muy parecida. Y nada, y 15.000 es casi igual a 22.000 y 14.000. O sea, no tienen sentido las barritas. Cuando justamente, cuando alguien hace un gráfico de barras, quiere mostrar las magnitudes, quiere comparar magnitudes mediante las barras. Acá se distorsionaron completamente las barras y lo que se ve en el gráfico no es lo que dicen los datos. Acá tenemos otro ejemplo, este lo saqué de Twitter, y según decía el tweet, dice, este gráfico indica el porcentaje de infectados nuevos de COVID cada día sobre el total de infectados en España. ¿Qué les parece que está mal en este gráfico? Que no sabes de qué va. O sea, si no te dice qué es lo que estás graficando, yo por lo menos no lo entiendo. Exactamente. Acá tenemos los dos Lucas. Uno con K dice no tiene labels y el otro con C dice es una línea nomás. Jaja. Y sí, o sea, esto sin referencias, sin que alguien me diga qué hay acá y qué hay acá, y no solo que me diga, porque ponerle que el texto lo dice, no me dice la escala. O sea, yo no sé si acá hay días, si acá la escala es logarítmica, si acá la escala es de a 100, no sé nada. O sea, esto es un garabato en el aire, que si vos no me pones referencias y no me decís qué hay en cada eje y no me decís la escala de cada eje, esto no significa nada y es imposible de entender y de leer, y es lo mismo que vos agarres a un chico y lo hagas dibujar la pared. Que vos quieras ponerle semántica a esto y explicar un montón, tampoco sirve, porque la idea de un gráfico justamente es que si vos tenés que explicar muchas cosas para un gráfico, a quien se lo querés comunicar, es que un poco le estás pifiando. Lo ideal es que se entienda rápido y fácil dentro de lo posible, y bueno, un gráfico de líneas la verdad que se puede hacer muy posible simplemente explicando qué es cada cosa, ¿no? Bueno, acá tenemos otro caso en el cual sí ponen los labels, pero de nuevo no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Por los saltos que pegan. O sea, de acá a acá tenemos 8 días, de acá a acá tenemos 9, de acá a acá tenemos 5, 5, 4. O sea, discrecionalmente decidieron, o sea, no hay una escala, acá le pusieron cuadraditos para dividirlo, pero acá pusieron lo que se les cantó, y un poco hicieron lo mismo en este eje, o sea, de 0 saltó a 5, y de ahí empezó a saltar de a 15,
Esto, si bien puede parecer un error sutil, me genera que esta no sea la forma de mi gráfico. O, si yo tuviese una escala decente acá, esto tendría otra forma. Podría ser más inclinado o más suave o lo que sea, pero no es esto. O estas no son las escalas o esta no es la forma. Una de dos. Bueno, acá tenemos otro caso en el cual el presentador está queriendo explicar algo sobre el coronavirus y para eso decidió usar lo que se conoce como diagrama de Venn. Diagrama de Venn es teoría de conjuntos. O sea, uno tiene un conjunto de cosas que comparten una misma semántica y uno tiene otro conjunto de cosas que también comparten un algo y esas cosas se intersecan en cosas que tienen en común. Ahora, acá hizo una ensalada de conceptos de cualquier cosa y si bien, no sé, queda lindo, queda canchero usar teoría de conjuntos y diagramas de Venn para explicar cosas, si vos le pones cualquier cosa adentro, medio que no te está importando mucho el diagrama, sino quisiste hacer circulito, porque acá puso 2 países, acá puso otros 2 países, acá tiene una fecha, acá habló de un tipo de sistema de salud, una cuestión organizativa a nivel población, acá habló de un sentimiento, acá tenemos otro sentimiento, acá tenemos una cuestión súper abstracta y ambigua, acá un concepto, acá esto anda a saber si es un sentimiento o es una medida o qué es, y todo esto tiene como cosa común respiradores, o testeos, o flexibilización, o sea, cualquier cosa. Tal vez lo que decía el presentador tenía sentido, pero este gráfico es cualquier cosa, es agarrar 2 circulitos y tirarle cosas adentro y bueno, y queda canchero y que hago cosas lindas, pero no es lo que el gráfico debería ser. Nada, acá otra vez tenemos problemas de escalas, o sea, acá 4000 es más chico que 3400 y 3400 es, o sea, ponerle que las escalas estuviesen al revés y que para abajo hay números más chicos, acá este número es más chico que este y la barrita es más chica, o sea, nada. O los números que pusieron arriba están mal o las barritas son cualquier cosa. ¿Acá a alguien se le ocurre el problema de este gráfico? Ya empiezan a hacer cosas un poco más sutiles, ¿no? Pero que en los detalles está el demonio. Acá comenta Facundo, claro que los colores dan las fechas. Los colores, Lucas dice, los colores son muy iguales. Iván dice, hay colores repetidos. Y Facundo dice, y deberían estar en el eje X. O sea, sí, un poco de todo lo que dicen, o sea, los colores son muy parecidos. O sea, yo vengo acá al 2012 y qué sé yo cuál es este verde, acá en los 700 verdes que tengo, ¿viste? No sé, tal vez es este, o sea, no sé. Y alguien que tenga problemas de daltonismo, ni te cuento. O sea, la verdad que sería mucho más fácil poner acá qué año es cada barrita y listo, ¿no? O sea, sería mucho más simple y sobre todo si estuviesen ordenados, ¿no? Porque si vos tenés años, podés poner de mayor a menor y ver una tendencia a lo largo del tiempo. Acá la complicás innecesariamente. De nuevo, este gráfico no sé si está necesariamente mal, pero te la complica innecesariamente. Cuando la idea justamente de los gráficos es que sea simple y fácil entender la información que hay detrás. Acá tenemos otros ejemplos más. Acá lo que tenemos es, para mí, demasiada información, o sea, mucho texto por todos lados, demasiadas líneas, muy cargado, muy difícil de entender este gráfico, innecesariamente. Después, acá tenemos un ranking. Esto, al fin y al cabo, es un gráfico también, porque se intenta poner con poca información y numeritos algo, y es un ranking sin sentido, porque comparamos Buenos Aires con un barrio, con una provincia,
o sea, comparamos barrios con provincias, lo cual no tiene sentido desde ningún punto de vista. Uno muchas veces quiere hacer gráficos porque quiere mostrar lo que ya cree, o no le importa lo que dicen los datos y quiere mostrar otra cosa para hacer algo tendencioso. No es lo que queremos enseñar en esta materia. Lo que queremos es, los datos dicen una cosa, bueno, dicen eso, no los forcemos a que digan otra cosa. Nada, más problemas de escalas. Y por último les quería dejar estos gráficos, que estos ya son, bueno, todos los anteriores son del año pasado, estos son de este año. Y estos gráficos, de nuevo, no es que están mal para mí, o sea, quien hace estos gráficos es Martín Barrionuevo. Creo que su trabajo es bueno, sus intenciones son buenas, todo el tiempo está sacando estadísticas, ¿no?, de cómo viene la pandemia acá en Argentina y en otros lugares, pero todo el tiempo yo veo el mismo problema. O sea, él no es científico de datos, o por lo menos no es lo que dice en Twitter, él es contador y creo que senador provincial. Y para mí, o sea, sabe de matemáticas, sabe estadística, sabe trabajar con los datos, pero para mí tiene un grave problema para comunicarlos. Sobre todo porque lo que él busca hacer al publicar todo esto en Twitter constantemente es difundirlo, ¿no? Y que la gente sepa y sea consciente de, bueno, lo que viene pasando con la pandemia. Pero para mí, o sea, todo esto son gráficos de él, y para mí todo el tiempo comete el mismo error, que es demasiada información. O sea, sobre todo para Twitter, ¿no? O sea, vos estás en un lugar donde te podés escribir hasta 280 caracteres porque la atención de la gente no da para más que eso, y tirás gráficos de... esto directamente es un Excel así crudo, coloreado. O sea, si vos lo que querés decir es que las cosas vienen bien o mal, decilo fácil, que se entienda. Lo mismo acá, tenés gráfico de barras, 3 barras distintas acumuladas con 2 medias semanales. Es demasiada información. O sea, uno, si se pone a verlo y le pone muchas ganas y se queda un rato sentado, lo entiende. Pero la verdad que para eso, dame los datos y yo lo entiendo. O sea, no me des un gráfico, tirame los datos y listo. Bueno, nada. Eso hasta los ejemplos de cómo no graficar, y hasta acá llego yo y los dejo con Jean. Olis, ahí. Avísame y... Todo tuyo. Ahí estoy. Perfecto, bueno, vamos a estar viendo los gráficos más clásicos, digamos. Para esto vamos a usar 2 datasets. El primero es la encuesta de sueldos de trabajadores de CISARMI. Es una encuesta que se hace a empleados de IT, en donde se le dicen de qué trabajás, hace cuántos años estás, qué género sos, cuánto ganas bruto, cuánto ganas neto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos todas esas variables. Ah, bueno, sí, acá están. El país, porque se hace en varios países, 3 veces al año se hace, o 4 veces. Y segundo, tenemos el listado de los Pokémon de todas las generaciones, como aparecen en las Pokédex, digamos, con todas sus estadísticas. Altura, peso, si es legendario, el ataque, la defensa, ataque especial, defensa especial, velocidad, etcétera. Todas las estadísticas que tienen los Pokémon. Entonces vamos a manejarnos con esos 2 dominios para ir explicando a lo largo de los gráficos que vamos a usar. Los tipos de los gráficos los vamos a dividir en tipos. Vamos a ver 5 tipos: de distribución continua, de distribución discreta, de relación, series de tiempo y otros. Ahora vamos a ir viendo uno por uno de los tipos. De distribución continua, o sea, siempre en la carátula de cada uno de los tipos es algún gráfico que no vamos a ver en detalle, pero que habla un poco del tipo en particular. Estos son, por ejemplo, los precios de los pasajes del Titanic por clase del pasaje, en donde lo que nos estamos fijando ahora es en variables como el precio, cosas que son continuas, justamente. Bueno, el primer gráfico que vamos a ver es el histograma. El histograma lo que hace es agarrar una variable, por ejemplo, para el caso de la encuesta de CISARMI, acá tenemos el salario mensual bruto en pesos y la cantidad de encuestados, agarra una variable y dibuja en bloques la cantidad que hay para esa variable. Entonces, más o menos acá, para entre 50.000 y 100.000, habrá algo de 2.000 y pico, ¿no? Acá tenemos la cantidad o algo similar, ahora vamos a ver otra alternativa, o por qué no querríamos usar cantidad ahí. Y el soporte, siempre una variable continua. Bueno, un mal ejemplo de distribución, justamente de gráfico de distribución continua, es cuando lo usamos justamente con un soporte que sea discreto. Acá nosotros tenemos meses
Y, por ejemplo, hay barritas que van del mes 3.1 al mes 4. Algo, no sé. Pero eso lo que produce es que no se entienda. Y es porque este gráfico no está pensado, este es un error común, no está pensado para que el soporte en el eje X sea discreto. Entonces pasan este tipo de cosas. Bueno, entonces, nosotros acá decimos, bueno, este gráfico, ponle, decimos, se ve medio pixelado, ¿no? Porque quiero agregarle más resolución, sería. Bueno, el histograma tiene una opción que son los bins, que es que a mayor cantidad de bins, más barritas voy a tener. Entonces, 10 bins, acá tengo 1, 2, 3, 10 barritas. 50 barritas, ya se ve menos pixelado, tiene más resolución, se ve algo más razonable, pero uno puede querer llevar esto más al límite, ¿no? 200 barritas, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Empiezan a pasar que muchas barritas son muy bajas y muchas barritas son muy altas. ¿Y por qué es esto? Porque al tener 200 barritas, va a haber barritas que van a contener rangos como, para el caso de los sueldos, por ejemplo, se me ocurre, 114.000 a 116.000. Y bueno, por ahí mucha gente, por más que esté en una encuesta, no va a poner 114.000 o 116.000. Bueno, justo ahí está el 115.000 en el medio, pero 111.000 a 113.000. Y bueno, pones o 110.000 o pones 115.000. La gente es menos propensa a poner algunos rangos de números y los números no son propensos a caer de forma igual en cualquier barrita y al usar más barritas necesitamos más cantidad de datos para que esto sea bien. Así que esto se ve raro, ¿no? Para eso, para solucionar ese problema y tener suavidad absoluta, tenemos algo que se llama density plot, que lo que hace es nos dibuja una manta sobre la distribución, como que nos cubre, como si nos pusiera un acolchado sobre estas barritas, entonces queda todo suavecito. Lo que vemos en el eje Y es algo que se llama densidad. Rápidamente voy a explicar lo que es la densidad, porque después nos vamos a olvidar de eso. La densidad es un valor tal en esta función continua, que es esta mantita, de tal forma, si hicieron prueba van a entender por qué, que si la integramos desde la izquierda hasta la derecha nos sume 1. No importa por qué, porque eso hace que tenga propiedades agradables. La cuestión es que esta densidad nos da una noción de qué tan probable es el valor, justamente. Y como no se entiende esa densidad, porque no se entiende, y no la entendemos nosotros ni siquiera, porque yo no sé qué me significa 0,00001, que a mí no me significa nada. Entonces, como no me significa nada esta densidad, y mucho menos le va a significar si se lo muestro a alguien de negocio, y justamente es poco interpretable, perdimos, o sea, en este gráfico, ¿qué ganamos? Ganamos la mantita, pero perdimos las cantidades. O sea, si alguien ahora se pregunta, bueno, ¿cuántos hay más o menos en 50.000? Ahora ya no le podemos decir con este gráfico. Entonces, eso lo perdimos, pero ganamos la mantita. Bueno, como la densidad es poco interpretable, la sacamos. ¿Qué más perdimos? Bueno, justamente, como esta mantita intenta suavizar las cosas, no entiende lo que es un sueldo la mantita, no sabe la semántica de la variable que queremos graficar. Entonces, llena la mantita como la llena. Y acá nos da a entender que hay gente que cobra 0 o menos de 0, y eso es porque habría mucha gente que cobraba 30.000, por decir algo, esto es del año pasado, capaz, o 50.000, y bueno, la mantita tiene que bajar suave. Entonces, al bajar suave, se va del lado del 0. Y esto no tiene sentido en sueldos y comunica algo que no es la realidad. Entonces, otro truquito que podemos hacer para sacarle los problemas a este gráfico es empezar justamente el gráfico desde 0, o incluso, 0 también es raro, ¿no? Que haya valores en 0, empezarlo más adelante en algún valor que tenga sentido, quizá el mínimo de los datos, o lo que a nosotros nos tenga sentido. Bueno, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, los puntos de ataque de los Pokémon, vemos de vuelta que tenemos de vuelta el problema del 0, creo que no se pueden tener más de 200 en Pokémon, y esto también es raro, no me acuerdo por qué incluí esto. Bueno, otra forma de graficar distribuciones continuas. Para la próxima vamos a necesitar ver varios números útiles, varios estadísticos les decimos útiles. Primero vamos a ver la definición y después les voy a dar los ejemplos. Bueno, la media es muy sencilla. Si nosotros tenemos varios números, es el promedio. La mediana es el número tal que la mitad de los números que tenemos quedan de un lado y la otra mitad del otro. Ahora lo vamos a ver de una forma más sencilla, gráfica. Los cuartiles son tales que, por ejemplo, el primer cuartil deja a un cuarto, justamente, de la población a su izquierda y a 3/4 a su derecha. El segundo, a la mitad y mitad. El tercero, 3/4, un cuarto. Ahora lo vamos a ver.
Y esto se suele usar mucho, por ejemplo, en... bueno, acá me preguntan si cuartil es como el cuantil de prueba. Un cuantil es un número que acumula una cierta cantidad de la población o una cierta probabilidad, como habrás visto en prueba. Cuartil no es lo mismo que cuantil. Cuartil es el cuantil 25%. O los cuantiles 25%. No sé si me explico. Bien, ok. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Y hay algo que se llama rango intercuartílico, que es lo que está entre los cuartiles 1 y el cuartil 3. Esto de los cuartiles o de los cuantiles se suele usar mucho en informes de ingresos. Por ejemplo, si ven algo del INDEC, por ejemplo, de ese tipo sí, exactamente eso. Ese tipo de gráficos del estilo, el 25% de la población más rica gana el 90% de todo lo que se gana, y ese tipo de comparaciones, o tal grupo está en el cuartil tanto o en el cuantil tanto, se suele ver mucho en segmentaciones de pirámide poblacional. Bueno, por eso vamos a usar este ejemplo. Acá tenemos 8 personas, estos son sus salarios netos, ¿no? Y vamos a calcular estos estadísticos, ¿no? La media es el promedio, no importa, o sea, el promedio da eso, 135.000, punto. O sea, el promedio les da eso. La mediana es 125.000. ¿Por qué? Porque deja 4 personas a la izquierda, 4 personas a la derecha. Muy sencillo. La mediana puede ser otro número que divida esa población en esas cosas, y el cuartil también, digamos, porque son válidos igual, porque como no se sabe qué hay en el medio, la mediana 126.000 también vale. Pero bueno, generalmente hay convenciones para calcularlo. Con la mediana estamos todos de acuerdo cómo se calcula. Un cuartil, acá el cuartil 1, en este caso es 87.500, que deja a un cuarto de este lado y a 3 cuartos de este lado. ¿Por qué les mencioné lo anterior de la mediana? Porque el cuartil, si ustedes los calculan con NumPy, por ahí les da otra cosa que esto. Y si lo calculan con SciPy, les da otra cosa que esto, pero siempre es un cuartil, siempre cumple esta condición. Por ejemplo, les da 88.000, por decir algo, porque se puede calcular de distintas formas. El cuartil 2 deja el 50% de este lado y deja el 50% del otro lado. Por lo tanto, es lo mismo que la mediana, digamos. Es 125.000 de vuelta. El cuartil 3, en este caso, es 202.500. Deja 3 cuartos de este lado, un cuarto de este lado. Y no tiene sentido que haya un cuartil 4 porque es cualquier número que deje cualquier número mayor que el máximo. Cualquiera que deje a toda la población de este lado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto que acabamos de aprender? Bueno, no, faltaba el rango intercuartílico. Entonces, acá tenemos la población, tenemos nuestros cuartiles que se suelen simbolizar con la letra Q. Y el rango intercuartílico es el 50% central. O sea, lo que es más común en el medio, digamos. No, estos serían como los que más se desvían de lo común, entre comillas. Bueno, entonces, con esto vamos a introducir el boxplot. ¿Cómo se hace un boxplot? Bueno, esta rayita que está acá es la mediana o el cuartil 2. Estos bordes de la cajita coloreada son el cuartil 1 y el cuartil 3, específicamente. Bueno, justamente, esto es lo que está coloreado, es el rango intercuartílico. Y estos se le dicen bigotes. Estos bigotes que están a la parte izquierda y derecha son algo que el gráfico considera que es el máximo probable y el mínimo probable. O sea, rangos razonables que elige. ¿Cómo calcula esto? Bueno, cada librería lo hace distinto. Una definición clásica es: partís desde el cuartil 3, agarrás el rango intercuartílico y se lo sumás, y del otro lado haces lo mismo, digamos, lo restás. Esta no es la definición que sigue esta librería, pero no importa, es una noción más o menos de qué tanto se puede desviar. Y para los que hicieron prueba es equivalente a eso de agarrar 3 desviaciones estándar o 2 desviaciones estándar, porque es más o menos agarrar el valor más común y desviarse un poco de ahí, ¿no? Bueno, y estos puntos, que están acá a veces con una X, en este caso con rombitos, son los que el gráfico va a considerar outliers. O sea, se desvían tanto de su máximo y mínimo que merecen tener una crucecita aparte. A veces el máximo y mínimo ese tiene sentido y otras veces no tiene sentido, porque es algo que elige la librería. Yo he visto, conozco gente que lo que hacía este boxplot y decía, bueno, yo ahora voy a eliminar de mi dataset todos aquellos que se vayan, que sean outliers para el boxplot, porque entonces van a ensuciar mi modelo, van a ensuciar mis estadísticas. Y eso no necesariamente tiene sentido, porque por ahí estos casos, digamos, por ahí
es común que esto pase y lo quiero analizar y lo quiero ver y no tiene sentido sacarlo. Nada más porque el gráfico decidió poner la barrita acá en lugar de acá, digamos, es una medida arbitraria que decide el gráfico, la librería gráfica. Bueno, y ese es el boxplot. No es común ver el boxplot para una variable, generalmente se la usa de la siguiente forma, para comparar dos variables continuas según una que sea una categoría. Por ejemplo, acá vemos los puntos de ataque de los Pokémon en función de si el Pokémon es legendario. Vemos claramente que si el Pokémon no es legendario, tiene menos puntos de ataque, y por supuesto si es legendario tiene más puntos de ataque. Muy interesante es este caso, que es un Pokémon legendario que tiene muy pocos puntos de ataque, que ya dije en la otra clase que iba a averiguar cuál es y no averigüé. Después lo voy a poner para el próximo cuatri. Bueno, y un caso más complicado, que a mí me gusta más, pero hay mucha gente que le parece confuso, es el violin plot. El violin plot, ¿qué hace? Bueno, lo primero a notar es que tiene un mini boxplot acá muy tierno. Es un amor este mini boxplot. Tienen ahí la mediana, Q3, Q1, los cuartiles, el máximo y mínimo. Los outliers no los pone y ahí está el mini boxplot. ¿Qué es lo que lo rodea? Es un density plot, pero ¿cómo es? Simetrizado. O sea, ¿vieron cuando eran chiquitos que le tiraban a la hoja en el jardín la témpera y hacían la hoja y lo doblaban? Bueno, el density plot lo agarran, doblan la hoja y con la témpera ven lo mismo de los dos lados. Es eso, es el density plot hecho como un violín, por eso se llama violin plot. Acá se parece igual más como a una mantarraya, ¿no? Y de vuelta, ¿qué nos introduce esto? Bueno, tenemos algo más lindo, capaz, más complejo también, porque está ese mini box plot ahí, qué sé yo. Pero de vuelta estamos suavizando los bordes y de vuelta tenemos el problema de que entonces van a aparecer Pokémon que tengan puntos de ataque negativo y de vuelta vamos a tener que limitar cómo se ven nuestros ejes. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Lo próximo a ver son gráficos de distribución discreta. En los gráficos de distribución discreta, lo que queremos es ver cómo se distribuye una variable que toma valores discretos. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, no algo continuo. O, por ejemplo, una variable discreta es el sí y no y de si es legendario, porque hay dos valores. Sencillo. Bueno, acá lo que vemos son el tipo de gráficos que se suelen llamar como parte de un todo, porque tenemos, por ejemplo, la proporción de una categoría como parte de una barrita. Yo dije que esta escala era muy mala de usar y es cierto, es fea de usar. Pero bueno, ya quedó. Perdonen si alguien ve todo gris. Bueno, por ejemplo, tuviste ajustes por inflación. Bueno, una gram como esto sería un cuarto, un quinto, no tuvo, y así. Y el clásico gráfico de torta o pie chart que lo muestra como parte de una torta, digamos. Hay algunas fuentes que indican que a los humanos les cuesta más ver los ángulos y entonces el gráfico de torta es bastante denigrado en la industria. No sé si... Sí, acá quiero comentar, por ejemplo, que yo también soy bastante abuchador del gráfico de tortas, no siempre, ¿no? ¿Y por qué digo no siempre? Porque a veces sirve para transmitir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo al menos tengo un problema que no puedo distinguir correctamente si, por ejemplo, uno o no es mayor al otro, ¿sí? O me cuesta distinguir por cuánto es mayor al otro. Si tuviésemos un gráfico de barra con todos los valores, yo simplemente poniendo una regla o alzando la vista, ya tengo esa información y no hace falta poner ningún valor. Se acostumbra mucho en poner en los gráficos de torta el porcentaje de cada categoría, ¿no? Pero ya se pregunta, ¿tuviste que poner el porcentaje para después de ver el número entender quién era mayor y quién era menor? Entonces ya hay un problema. Pero, ojo, si tenemos un caso de un gráfico de torta donde ya hay una clara predominancia, le hace 90-20, ¿no? Y queremos mostrar justamente eso, el gráfico de torta es una buena herramienta porque una persona mira eso y ya entiende, sí, esta es la clase mayoritaria, esta es la clase minoritaria, nos ganaron por goleada o algo así. Sí. Yo quiero señalar otro pro del gráfico de torta y es que en varias encuestas, cuando vos le preguntás a la gente, vas por la calle preguntando, che, ¿conocés este gráfico? ¿Conocés este gráfico? El gráfico de torta es el que más la gente conoce. Entonces, si vos vas a una conferencia o a hablar en público, lo que sea, y querés mostrar un gráfico, está bien. Por ahí no se entiende, ponele que no se entienden lo suficiente los ángulos, eso es otra discusión, tengo bibliografía al final de esto para expandir en esto.
Ponele que no se entiende lo suficiente los ángulos, bueno, pero todos lo vieron ese gráfico, todos lo conocen, lo hicieron alguna vez en Excel, entonces capaz es mejor sacrificar una cosa por otra. Esto de que el gráfico de torta no distingue bien los ángulos viene de un libro muy famoso que es la Biblia de la visualización de gráficos, que es el Tufte, es un libro muy conocido, pero hay otros estudios. Esto lo que se suele hacer son estudios de encuesta, tipo, yo te muestro un gráfico y te muestro dos tipos de gráficos, este y este, a ver cuál es más grande, y ves quién la pifea más o quién no con el tipo de gráfico, y hay estudios así que indican que son bastante parecidos las habilidades, y dejo una referencia de eso al final, y también del Tufte, para que sepan qué libro es un libro que está bueno. Bueno. Al final de esto, yo opino que también el gráfico de barra, ¿no? Es bastante conocido en el mundo. Entonces, si tienen duda entre las reglas generales, si tienen duda entre un gráfico de torta y un gráfico de barra, vayan por el gráfico de barra. Excepto que uno vea el gráfico de torta y no tenga ningún problema para ver las distribuciones. Sí, esa sería la regla de la... Es bastante difícil de codear. No viene el libre. Sí, pero ese es un gráfico de barra estaqueado, ¿no? Claro, horizontalmente. Ya igual, a mí me gustan mucho. Sí, yo me refiero al gráfico de barra tradicional, ¿no? El más... Ahora, bueno, entonces, hablando de gráfico de barra, el más clásico, o sacando el pie chart, de lo más estándar para mostrar distribuciones discretas, un gráfico de barra. ¿Cuántos no? ¿Cuántos 1? ¿Cuántos 2? ¿Cuántos 3? ¿Cuántos más de 3? Muy sencillo. Acá está la cantidad. Lo otro que se puede hacer es mostrar el porcentaje. Este número acá lo agregué porque podía, para que sea más cheto, pero no hace falta, digamos. Pero también se puede agregar acá el número, o acá en el pie chart, o acá en donde sea. Acá lo agregué para mostrar que se podía, con el porcentaje de cada uno, ¿no? Bueno, otra forma en la que se suelen usar los bar plots es para comparar con dos variables discretas, digo. Por ejemplo, acá tenemos la cantidad de ajustes por inflación que tuvieron abajo, con el porcentaje de los encuestados, dividido por si es un designer o un project manager. Fijémonos que los designers, el 40% no tuvo, mientras que los project managers, menos del 20% no tuvo, y es mucho menos común, es 2 veces menos común que el designer tenga un aumento, más de 3 aumentos, que el project manager tenga más de 3 aumentos. Entonces, sirve para hacer este tipo de comparaciones. Otro bar plot que a mí me gusta mucho es el stacked bar plot. Esto salió de las encuestas de ustedes. Esto es, básicamente, se muestra, o sea, así como nosotros mostramos en una dimensión como parte de un todo esta barra, de vuelta uso la paleta que no hay que usar. Acá vemos muy buena, mala, muy mala para cada una de las clases, o sea, estamos mezclando este tipo de comparaciones con esta barra de gráfico de un todo. Esto es un stack bar plot, porque las barritas se van apilando hasta llenar el 100%, básicamente. Este también es complicado de hacer en código. Bueno, trimap. Un trimap básicamente divide a algún todo en bloques de área, ¿no? Y nada más claro que este de acá, no sé si ahí se ve, bueno. Este es clarísimo, es del presupuesto nacional. Entonces vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad gasta un 2,94%. Y decís, bueno, pero ¿y en qué gasta el Ministerio de Seguridad? Clic. Este es ahora el 100% del Ministerio de Seguridad. Bueno, entidades que dependen del Ministerio de Seguridad, si no me digas. Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura, etc. Y con esto podemos explorar de forma bastante alegre. Hay datos que faltan. Por ejemplo, si voy a obligaciones a cargo del Tesoro, tipo, no aclaran mucho más. Pero si esto estuviera más completo, es una herramienta muy buena, por ejemplo, para ver presupuestos o para ver otro tipo de números o asignaciones que tengan que ver como partes de un todo. Bueno, vuelvo a presentar. Bueno, y ese es el trimap. Bueno, el trimap se usa para entender cómo se está usando. No entendí, pero bueno. Bueno, siguiente categoría de gráficos de relación. Esto creo que lo vieron en otra clase, que correlaciones espurias, vieron con este tipo de gráficos. Este es un gráfico que podría pensarse de relación porque está comparando dos series de tiempo a medida avanzan y cómo una crece cuando crece la otra o se achica cuando se achica la otra y cómo están relacionadas entre sí. En este caso es una correlación espuria porque es los doctorados en sociología con los no me sale la traducción, los despegues espaciales
Sí, non-commercial space launches, sí. Bueno, eso no importa, no tiene nada que ver. Pero bueno, se está queriendo mostrar esta relación. Bueno, uno de los gráficos más comunes para mostrar relaciones es el scatter plot, en donde cada punto es un dato, en este caso cada punto es un Pokémon, y los tenemos por puntos de defensa y puntos de velocidad. Y si tuvieran alguna relación entre sí, podríamos ver por ahí una recta, digamos, a más puntos de velocidad tienen, menos, o al revés, digamos, más puntos de velocidad tienen, menos defensa tienen. Acá no se ve muy claro, lo que vemos es una nube muy mezclada. Es importante mencionar que ambos ejes van a ser variables continuas en el scatter plot. Esto es importante. O que tengan una buena granularidad. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde no tienen buena granularidad y qué pasa si no tienen esa granularidad. Lo dije mal las 3 veces. Con estos scatter plots se puede hacer varios scatter plots cruzados y explorar las relaciones entre muchos pares de variables. Por ejemplo, acá vemos la relación entre, no sé, la defensa y el ataque. Y parece que hay una relación entre la defensa y el ataque, más o menos. También una relación entre bueno, de vuelta, la defensa y el ataque es el mismo gráfico, invertido en ejes. Y bueno, los otros no parecen tener tanta relación, pero con esto podremos explorar las relaciones entre muchas variables. Bueno, hay otro tipo de gráfico para ver relaciones que es el regression plot, que básicamente lo que hace es, de vuelta lo mismo, es el scatter plot, pero que lo que se le traza es una recta con lo que ustedes conocen como cuadrados mínimos. Básicamente se traza la mejor recta posible que nos muestra más o menos cuál es la tendencia de relación. Capaz no es muy fuerte esa tendencia de relación, pero nos muestra cuál es la tendencia. A mayor es el área esta de acá de la recta, más nos está diciendo que no tiene suficientes puntos como para entender bien esa parte de la recta, ¿no? Justamente porque hay pocos puntos. Bueno, acá hay un ejemplo confuso, ¿no? Nosotros tenemos una variable continua, que son los años de experiencia, y una variable continua, que es el salario neto, y graficamos en un regression plot, que podría ser un scatter plot, no importa, el salario neto en función de los años de experiencia. Y vemos cómo el salario neto aumenta en función de los años de experiencia, pero vemos esto que es feo, digamos, que es como que se acumulan en barritas. Y esto es porque los años de experiencia, justamente, no tienen la suficiente granularidad, porque nadie va a decir que tiene en la encuesta, que tiene 3,0003 años de experiencia o 3,28 años de experiencia. La gente pone o 3, o 3,5, o 4, como mucho, bastante el 3,5. O te pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, lo que sea. Entonces, como no tenemos la suficiente granularidad, el scatter plot queda feo. Entonces decimos, este eje no es lo suficientemente continuo, más allá de que la semántica de la variable es continua en sí. Los años son continuos, pero no hay suficiente granularidad. Bueno, entonces una solución para esto es usar lo que ya conocemos, que son considerar que este eje es discreto y compararlo con boxplots, por ejemplo, o podrían ser violin plots o lo que queramos. Entonces, acá se puede ver mucho mejor, se ve más lindo cómo el salario va aumentando a medida que pasan los años, pero en un punto se estanca más o menos, ¿no? Hay algunos outliers, podemos ver cómo se comportan los outliers, pero sí. Bueno, ¿qué pasaría si además queremos ver el salario por años de experiencia y profesión, ¿no? Ahí, ¿cómo hacemos para visualizar eso? Bueno, y el próximo que vamos a mostrar es uno de los gráficos más cargaditos de los que vemos, y además es uno de los más... Es complicadito de codear, pero está bueno hacerlo, y es el heatmap. El heatmap es bastante, digamos, a mi criterio se ve muy lindo, tiene mucha información, ¿no? Acá tiene una escala de colores, que es el salario neto, básicamente, a más naranjoso, más grande es el salario neto, justamente. Tenemos acá la profesión, ¿no? Varias profesiones que elegí para mostrar. Y los años de experiencia agrupados por algún criterio. Menos de 1 año, entre 1 y 3 años, entre 4 y 6 años y más de 6 años. Y acá lo que podemos ver es que, por ejemplo, el manager y director de menos de 1 año, bueno, sí, por ahí empezó a ser manager hace menos de 1 año, aumenta fuertemente el salario neto, esto es del año pasado, a medida, esto va a ir quedando cada vez más viejo, a medida van creciendo sus años de experiencia. En cambio, el que está en un helpdesk, o sea, la mesa de ayuda que resuelve consultas, a medida que aumenta la años de experiencia, no aumenta tanto el salario. Hay un heatmap en las encuestas del departamento. El que tiene las encuestas del departamento, podríamos ponerlo, es bastante confuso en particular porque tiene
muchísimas filas, muchísimas columnas. Este caso capaz es un poco más lindo, pero ya bastante tiene acá, ¿no? Acá está muy cargado, ¿no? Entonces, por ahí estás viendo el de Helpless y el ojo de repente se te corre, te distraes un poquito y te corres a developer con el ojo, ¿no? Es como, es cargado, es para elegir a quién se lo comunicas, ¿no? De vuelta, si estás ante un público, esto tiene que ver mucho con el receptor de tu mensaje, si estás ante un público que no está acostumbrado a ver gráficos, un pipeplot por ahí está buenísimo, como decíamos antes, ¿no? En cambio, si estás ante un público como nosotros, que por ahí nos empezamos a acostumbrar al análisis de datos, esto es muy sencillo. Lo que oculta el gráfico son los cambios de puestos, ¿no? Sí, digamos, este gráfico es para, o sea, analiza el instante de una persona y no si antes tuvo otro puesto, ¿no? El manager, obviamente, seguramente antes fue, no sé, otra cosa, fue arquitecto o algo, no sé, fue otra cosa seguro. Bueno, eso, básicamente, ¿no? Digamos, esto es una encuesta de un instante en el tiempo, no se sabe qué pasa cuando cambiaron o de qué trabajo vinieron, porque, digamos, por ahí el manager antes de llegar acá fue otra cosa y esa serie de tiempo la perdimos. Bueno, y en este caso, lo que tenemos, perdón, esto es muy importante, entonces, ¿qué tenemos en cada cuadrado? ¿El salario de quién, no? Porque acá hay un grupo de gente, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con ese grupo? Tenemos que aplicarles lo que se llama un agregado. Puede ser el promedio, la mediana, no sé, lo que queramos, pero tenemos que aplicarlos y dibujar eso en el cuadradito. En este caso tenemos la mediana. Generalmente, lo que va, como estos grupos suelen ser de varias personas o varios puntos, acá se tiene que hacer un agregado estadístico, no queda otra. No se puede hacer algo para ver acá, a ver cómo es la distribución de esta gente acá, si no ya se complica un montón. Bueno, series de tiempo. Series de tiempo, estamos acostumbrados mucho a verlo, sobre todo ahora que hay mucho, se puso mucho de moda el trading. Este es un gráfico de velas de las acciones de Google, ¿no? Series de tiempo es cómo avanza algo en el tiempo, básicamente. Muy sencillo. El primer gráfico es el más conocido, es un gráfico de líneas. Esto es del año pasado y es como el término de búsqueda cuarentena fue aumentando con los días. 1 de marzo no había cuarentena, el 15 de marzo se decreta la cuarentena, qué sé yo, y no sé qué, ahí el gran anuncio, y ¿qué es una cuarentena? o traerme las noticias de la cuarentena, ¿qué pasó con la cuarentena? De repente un término que nadie buscaba, explotó, y bueno, después se fue estabilizando en el tiempo. Acá pueden seguir en el gráfico, el mismo gráfico, está el link ahí. Y les traigo, bueno, sí, les traigo un mal ejemplo, entre comillas, de un line plot que es discutible, ¿no? Acá nosotros tenemos los puntos de ataque, la mediana de los puntos de ataque de los Pokémon, a medida pasan las generaciones, ¿no? No sé por qué sería interesante ver esto. Bueno, es raro ver que de repente le quisieron meter power. Ahí en la generación 4 y 5 dijeron, metamos Pokémones porque, no sé, la gente está aburriendo, no sé. Pero ahí metieron... Pero bueno, más allá de eso, el problema acá es que nosotros estamos mostrando una función que es continua y la generación 3.5 no existe, ¿no? Y es raro eso, porque por ahí es raro poder poner el ojo, parar el ojo acá en algo del medio, subir y verle un valor a algo que no existe, ¿no? Simplemente porque la línea dibuja algo en el medio. ¿Y esto está mal? No está mal, digamos. Si se entiende que ese valor no existe y queremos mostrar por ahí este salto, nos interesa que se vea más el salto, entonces queremos mostrar esa línea para que se vea la pendiente, porque vamos a ver ese ángulo subiendo, bueno, en ese caso puede estar bien. Pero tenemos... Acá puedo hacer una pregunta para los chicos, ¿no? ¿En qué caso piensan que tener un gráfico así, que tenemos valores discretos en el eje X y tenemos valores, estos intermedios entre dos valores del eje X, ¿en qué caso piensan que está mal, completamente mal, tener esta intuición? Porque hay una diferencia crítica cuando podemos ser permisivos en tener un valor intermedio que no existe, pero bueno, zafamos, porque bla, el bla es la explicación que creo que me digan, y otra que me diga, no, este valor intermedio no existe, no puede valer, no tiene sentido. Piensen Y tiene que ver... en todas las variables discretas posibles, o sea, discretas de cualquier tipo que puedan ir acá. ¿Qué se les ocurre de variable discreta que iría muy mal acá? Categorías. Exactamente. Categorías, muy bien, Hugo, pero pará, categorías que qué. Porque pueden ser categorías y tener... Que no tengan orden.
Exactamente, Hugo, muy bien. Si tenemos valores que tienen orden, tener este punto intermedio que no existe, medio que zafa, porque ves una tendencia entre algo que tiene un orden. Por ejemplo, Si tuviésemos cosas en el febrero, eje X, sí, perdón. si tuviésemos cosas, por ejemplo, zapallo, cebolla, cebollita, naranja y pomelo, y de repente tenés un valor que no existe entre naranja y pomelo, andás a ver que la gente interprete. Estás inventando una información que no existe. Aparte, a medida el eje X crece, nos empezamos en pomelo, entonces la naranja es más grande que el pomelo y está más cerca, es como una cosa, sí, medio delirante, sí, pero se suele ver, lo hemos visto varias veces, lamentablemente, no en TPs particularmente, pero en la vida, sí, así que cuidado con eso. Ahora igual hay un ejemplo, agrego un ejemplo de eso al final, pero sí. Bueno, de vuelta, pusimos una variable discreta, y unir puntos discretos a veces no pueden tener sentido, esto que decíamos. Pero existe un gráfico de series de tiempo para soporte discreto, así que nos podemos ahorrar la polémica, no siendo que quieramos específicamente comunicar eso, y usar lo que se llama lollipop plot. Lollipop plot es el gráfico que se suele usar para series de tiempo discretas. Que es muy común usarlo también en señales discretas o en materias donde vean cosas, funciones discretas, también se suelen usar estas bochitas. Y nada, básicamente no asume ninguna continuidad y es más claro en que estas cosas son discretas. Es otra herramienta, ¿no? Bueno, les dejo acá para reflexionar sobre lo que íbamos, hablando del line plot. Este es el mal ejemplo al que vamos, esto es un invento, digamos, supongamos que el promedio en ingeniería informática es este, de UVA, ISBA, UTN, WAD, esto no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido en un lollipop plot. ¿Por qué? Porque el lollipop plot tiene la intención de ser de series de tiempo. Si nosotros quisiéramos mostrar esto, hacemos un gráfico de barras. ¿Me explico? O sea, no es que está mal. Si alguien lo entiende, bien. Si entendés con las lollipop esto, bien, pero no es o sea, les estamos enseñando los propósitos de los gráficos. No es el propósito de este gráfico particular mostrar cosas que no sean series de tiempo discretas. ¿Bien? Bueno, otros plots, podemos verlos. Acá hay una galería de gráficos en Python y cómo hacerlos, algún ejemplito, hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, este que es como a ver, categorías, densidades, como lo que veíamos del violin plot, pero esto se ve re lindo, no me digan que no se ve re lindo, a mí me encanta. No sé cómo se hace, debe ser lo horrible que es este código, no lo hagan. Pero es muy lindo. Y hay un montón, pueden ver un montón de burbujas, este de 2 densidades está buenísimo. Con este link de acá pueden ver un montón más de ejemplos. Y después les quería dejar 2 referencias. Una es el Tufte, es al parecer por dice 2001, bueno, debe ser la edición. Es uno de los gráficos de los libros más clásicos en lo que es visualización de datos. Y otra es esta charla. Kennedy Elliott es una editora gráfica en el Washington Post y le tituló a su charla Everything We Need to Know About How Humans Interpret Graphics, y lo que hace es básicamente, bueno, no ignoran la publicidad, pero todas estas discusiones de qué se ve mejor, un ángulo de un pipeplot, una cosa de una barra, etcétera, etcétera, bueno, hay estudios científicos de eso, como los que le mencionaba. Ella agarra 26, los explica así, en 5 minutos, y te explica, te da tips, ¿no? Hay cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, o sea, esto que les decía, que el gráfico que ustedes eligen depende del receptor, que depende del contexto. Bueno, hay una encuesta en donde nosotros no los enseñamos, pero o sea, ustedes... Está bien, está muy bueno ese sitio. Los pipeplots también se pueden hacer en 3D, ¿no? Quedan como más chetos ahí, pero no sé, ahí sí que no se entiende nada del ángulo. Bueno, y le preguntan en una encuesta a un montón de gente, vos tenés que vos hacer una presentación. ¿Qué elegís para mostrar los datos? ¿Un pipeplot en 2D o en 3D? Todos dicen en 3D. Todo el mundo dice en 3D. Después le preguntan, ¿y cuál te parece que se entiende más? Y todos dicen en 2D. Entonces, nada, digamos, por ahí posta está más bueno mostrarlo en 3D para una presentación, no sé, corporativa o lo que sea, una presentación de lo que sea, porque a la gente le parece más lindo y punto, por una razón completamente por ahí absurda, pero no importa, digamos, y por ahí tiene más sentido, incluso aunque se entienda menos. Entonces,
lo que ustedes comuniquen va a depender del contexto, del receptor y también de ustedes, ¿no? Y bueno, nada, eso es todo lo que tengo para decir. No sé si hay alguna duda más. ¿Quieren hacer alguna acotación? Jorge o Juan. No, ahora en la práctica vamos a ver cómo implementar alguna de estas cosas. Y esto, de vuelta, es el 80% del TP, así que es imperativo que nos maten a preguntas durante ahora y la práctica para que entiendan. Obviamente siempre podemos responder después, ¿no? Pero es imperativo que entiendan que ya, de hecho, hoy en la noche se manda el enunciado del TP y tienen que empezar a, ¿cómo se dice? A codearlo. Ya con esta clase pueden empezar a codearlo. Juan, ¿hay algo más de la parte teórica de ahora? No. Yo lo que quería decir es que recuerden y repasen después lo que dijimos de los pie chart, de los gráficos de torta, porque el cuatrimestre pasado nos pasó que abusaron de los pie chart y varios tuvieron que reentregar por eso. Así que préstenle atención a eso que dijimos. Perfecto. Entonces, voy a cortar la grabación y vamos a un intervalo de 10 minutitos. Ahí hay una pregunta en el chat igual. Ah, perdón. Facundo dice, ¿es grupal el TP? Y Facundo, no sé, fíjate en la página de la materia que dice del TP. No, mentira, ¿viste? Sí, es grupal de 2 personas. Pero léete la... Si bien no es muy buena nuestra página... Facundo es paracaidista. Listo. Después mirate, pasate por la página y fíjate las cositas. Está encargado los criterios de promoción y cómo se hacen los TPs y todo. Bueno, corto la grabación.